Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Bienvenidos una semana más, queridos amigos y queridas amigas del Morral. Espero que estéis todos bien y dispuestos a disfrutar de vuestro programa cinegético de referencia, El Morral del Cazador, y que corresponde al número 418, primer programa del mes de marzo que ha empezado con lluvia y nieve. Ahora hablaremos en un momentito con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Rey, para saber si vamos a seguir así. Pero antes, dos puntos. Quería comentaros. El primero, desde la aprobación de la dichosa Ley de Bienestar Animal, por la que tanto se luchó desde el colectivo cinegético para excluir nuestros canes, nuestros perros, y que se consiguió, pero que ya veníamos advirtiendo de las incongruencias que esta traía. Bueno, pues ahora resulta que el resto de entidades que se posicionaron en su momento a favor de esta ley de bienestar animal, entidades animalistas, protectoras, ciertas asociaciones de veterinarios, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora resulta que se manifiestan. Esta semana, el miércoles, me parece, y hoy viernes también ha habido otra manifestación. ¿Por qué? Pues porque se ven afectados, tanto de veterinarios como de animalistas, asociaciones animalistas, etcétera, etcétera. Se ven afectados todos los que conviven con animales y ahora se dan cuenta, protectoras, veterinarios, familias, etcétera, etcétera. Por toda la regulación y la nueva normativa que lleva adjunta la dichosa Ley de Bienestar Animal, que impide a los veterinarios, por ejemplo, actuar como lo hacían antes a la hora de administrar y dispensar diferentes medicamentos, antibióticos, y que ahora no pueden. Ahora se dan cuenta todos los que estaban a favor de por qué desde el sector cinegético estábamos en contra. Ahora se dan cuenta de que la Ley de Bienestar Animal no es más que una manera de recaudar más a través de nuestros animales, en este caso de las mascotas, y en el caso de los ganaderos de sus animales que tienen en las explotaciones ganaderas. Pero, como digo, los que llevamos ligados al mundo rural desde que nacimos lo venimos viendo, que lo hacen igual con el sector ganadero. Como nos ahogan cada día un poco más con tasas y pagos de todo tipo. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, y me alegro de que ciertos colectivos se den cuenta ahora de las verdaderas intenciones del Ministerio de Dirección General de Derechos de los Animales. De algún sitio tienen que salir los sueldos de este ministerio inventado para contentar a los socios de gobierno. Bueno, pues ya sabéis de dónde: de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros animales. Así que la próxima vez, pues a lo mejor si escucháramos a los sectores que ya venían advirtiéndolo, porque dentro de los veterinarios ya había veterinarios que lo venían advirtiendo de que esta Ley de Bienestar Animal era una aberración, pues entre otros no se les escuchó, como al sector cinegético, que por eso protestamos y por eso quisimos sacar a nuestros perros de esa Ley de Bienestar Animal. Pues bueno, pues ahora se ven perjudicados. Bueno, esperemos que recapaciten desde la Dirección General de Derechos de los Animales y que la Ley de Bienestar Animal pues se modifique como se debe de modificar. Y el segundo punto, y es que pues quería comentarlo ya porque estamos a menos de 2 semanas de una nueva edición de la Feria Cinegética, este año Cinegética SCI 2025. Una nueva edición, una nueva ocasión para volver a encontrarse con amigos, para volver a comprar, para volver a contratar una opción de caza, tanto mayor como menor, y disfrutar de todo lo que nos ofrece la mayor feria de caza y naturaleza de España. Y para hablar de ella y adelantarnos lo que va a dar de sí la misma, está con nosotros la incombustible y la gran Rocío de Andrés, responsable de prensa y comunicación de la Feria Cinegética, este año Cinegética más SCI. Querida Rocío, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, gracias. Hola a todos los morraleros. Bueno, oye, una feria más, ya ha llegado, aquí parece que no, siempre hablamos de las ferias, bueno, pues ya empezar a preparar la feria del año que viene, pero ya la tenemos aquí, en menos de 2 semanas. ¿Cómo se pasan los años? ¿Cómo se pasan las ferias? No cumplimos años, cumple años la feria, así es como sí. Vamos contabilizando el tiempo, ¿verdad?
efectivamente. Este año cambio de pabellón, ¿no? Sí, cambiamos al pabellón 12. No es que sea mucho más grande, pero sí que al no tener columnas, sí hay mucha más amplitud. Uh-huh. ¿Vale? Estamos llenos, o sea, está todo vendido. Muy bien, pero eso No es buen hay- síntoma de que el sector Sí, cinegético, sí, pues sí. hay ganas Además, no es que esté todo vendido, es que tenemos lista de espera. de estar por si alguno se si echara alguno para atrás en algún efectivamente. momento. Llevamos como más de un mes con lista de espera. Bueno, pues bien, bien. Del 20 al 23 de marzo, bueno, supongo que a ser más grande tendréis expectativas de superar pues, los 36.000 visitantes que tuvisteis. Los visitantes esperamos superarlos, claro, por supuesto, de eso se trata. Bueno, De eso se trata. decir que las entradas ya están a la venta, que siempre recomendamos, aunque se pueden sacar allí en taquilla, pero bueno, pues es recomendable. Pero evitamos Claro. colas, evitamos tiempo de esperas y además te ahorras 2 eurillos. Claro. O sea, sacándolas a través de la página web que te metes en cinegética.es, venta de entradas, las compras, da igual, al comprarlas cualquier entrada vale para cualquier día, o sea, una entrada un día. Y luego menores de 11 o 12 años, me parece que es. Hasta 11 años pasan gratis. Y pues Y fenomenal. discapacitados acreditando La discapacidad. eso es, con el certificado de discapacidad también pasan gratis. Vale, fenomenal. Bueno, vamos con las novedades. ¿Qué novedades trae la feria este año? ¿De qué vamos a poder disfrutar? Aparte, bueno, pues sabemos que todos los años pues van a estar safaris, caza nacional, caza internacional, recechos, taxidermia, pero bueno, ¿qué novedades vamos a poder disfrutar? Otra vez han vuelto todos los canales de televisión, Uh-huh. todos. Tenemos también muchísimas armas. Óptica, el año pasado había óptica, este año hay más óptica. Y bueno, vamos a tener un aula de la naturaleza también. ¿Un aula ¿Dónde? de naturaleza en la que vas a hacer talleres o algo? O... Artemisan va a hacer un taller junto con la Federación Española y junto con Cinegética SCI. Va a haber una mesa redonda de caza en alta montaña que la hace la cofradía del Culmin la cofradía Culmin. Efectivamente, que además el moderador es Juan Delibes. O sea, sí, que sí. no me la voy a perder por nada del mundo. Vamos a tener la final del concurso de tapas también. Del Hotel Escuela y muchas sorpresillas. A nivel de taxidermia, ¿alguna exposición como todos los años? ¿Algún diorama? Va a haber una exposición de la cabra, pero vamos, eso ya lo iréis viendo porque hay muchas sorpresitas. Vale, perfecto. ¿No? Además, a mí me encanta que te llame un visitante, ¿no? Sí. Que va asiduo de todos los años y que te diga que quiere dar una sorpresa y pedir matrimonio a alguien en la feria que si le podemos ayudar. Hombre. Yo me quedé, dije, esto ya es, bueno, hay muchas sorpresas en la feria. Hasta ahí puedo leer. Bueno. Una novedad que este año tenemos el primer certamen literario de nuestro querido Antonio Mata, ¿verdad? Eso es. Ya se ha cerrado el plazo, ¿vale? Era hasta el 28 de febrero. Eso es. Pero la verdad es que ha tenido una gran acogida y han llegado muchísimos, pero muchísimos. Y habrá muchos de calidad. Tiene que estar, hay muchos de calidad. Ahora jurado que tenemos un gran trabajo que hacer y bueno, pues a la espera del fallo. Pero vamos, a mí realmente me ha ido emocionando, ¿eh? Claro. ¿Cuándo se va a saber el ganador del primer certamen literario? Durante la feria, supongo. En teoría, en la cena de gala, al inicio de la feria. Al inicio de la feria. Feria sí. que la va a inaugurar el alcalde de Madrid. Efectivamente, ahí va a estar Almeida inaugurando la feria, porque además coincide que es el presidente de honor este año de Cinegética. Fenomenal. Bueno, pues... Así que ahí estará. Te preguntaba antes por taxidermia, los 12º, me parece que son, ¿no? Premios y edición de Cinegética SCI para los trofeos extranjeros de caza estarán expuestos también, como todos los años. Estarán expuestos y habrá más exposiciones. No sé, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo que nos anime a acercarnos a todos a la feria del 20 al 23 de marzo en IFEMA, en el pabellón número 12? Bueno, pues algo que quieras decir a todos los oyentes del Morral. Pues que no es solo una feria de caza, es mucho más que una feria de caza. Es como al cerrar la temporada, ahora ya en marzo, es donde nos reunimos todos los amigos, cazadores, no cazadores, que también va gente que no es cazadora,
cualquier amante del campo, de la naturaleza, charlamos, nos vemos, amigos que hemos visto hace 2 temporadas, un punto de encuentro. Hay de todo. O sea, hay caza menor, están los perros, los podencos, las realas, las aves de cetrería, que son una pasada para las chicas, ¿vale? O las que queráis acompañar a vuestros novios, maridos, parejas, cazadores. Hay un montón de cosas que podéis ver, ropa, joyas. Sí, bisutería, muchísimo. Bisutería, bolsos. Es que hay muchísimas cosas. Luego, a los que les guste comer, pues tenemos el rincón del gourmet, que hay gran variedad de alimentos típicos, no típicos. Cárnicas Dive, eso no falla. Por supuesto, Cárnicas Dive. Bueno, que por tener tenemos un stand que vende Miguelitos de la Roda. Claro, que efectivamente, el stand de Miguelitos que está todos los años y las anchoas de Santoña. Efectivamente. Sí. Y es una feria para todas las edades, para todos los públicos. Y luego, para terminar, también que podemos ir acompañando de nuestros perros, que siempre es agradable ver, por supuesto, cientos de razas, ya no solamente los que están allí, pues tipo AEPES o todos los de los teckels, perros de reala, etcétera, podencos. Sí, eso es. Pero bueno, pues al final el ver tantas razas de perros tan bonitos paseando los stands, oye, pues esa armonía, esa convivencia entre unos y otros, niños, perros, adultos, es maravilloso. Al final el perro del cazador es un miembro más de la familia y se le lleva, ¿por qué no? Claro que sí. Puedes ir con los perros, son bienvenidos todos. Muy bien, Rocío, pues nada, muchísimas gracias un año más por acercarnos pues todas las novedades o prácticamente todas las novedades de lo que vamos a poder disfrutar. Me habré dejado algo seguro, Sí, seguro, hombre, es que es imposible. Al final, si son más de 280 expositores, decir que, pues como siempre, ópticas, armas, que cada vez van teniendo más presencia, canales de televisión, tecnología térmica, que está en auge, y llevamos 2 o 3 años en la feria, que la verdad es que hay muchísimos stands que pues lo dedican prácticamente a ello. Pero bueno, que es como tú has dicho, un día para ir, para disfrutar, para encontrarse con amigos, pasar el día. Si vas con los niños, pues puedes tirar arco, puedes tirar con carabina, aire comprimido. Y lo que tú has dicho, la charla sobre la caza de alta montaña organizada por la cofradía Colmino Magister, y que bueno, pues organizará la mesa redonda y la moderará Juan Delibes, que eso va a ser el viernes, me parece, el viernes, ¿no? Es el viernes, eso es. El viernes 21. Y luego, pues con ese aula maravilloso para acercar la caza a los más pequeños que organiza pues tanto Artemisan como la Federación como Dive, ¿no? Y Cinegética. Para mostrar esos valores y esos conocimientos del sector cinegético a los más pequeños, y la caza responsable, que es muy importante. Y oye, pues eso, una motivación más para ellos, que al final, como yo digo siempre, nos acompañan a la feria, se lo pasan en grande, pero claro, también hay que entenderles a ellos. Están entre personas que miden 1 metro más que ellos, no ven mucho, y al final, pues oye, tener algo específico para ellos, pues está muy bien. Sí, claro que sí. También quería invitar a todos los que vayáis el viernes, y los que no tengáis pensado ir el viernes, pensároslo, a la presentación del libro de un gran amigo mío, que es Alberto Covarsí. Hombre. ¿Vale? Como no, se va a hacer en el stand de Iberalia, que es el 543, a las 7 de la tarde, ¿vale? Alberto Covarsí presenta su libro de Covarsí, El legado. Rocío, muchísimas gracias. Un año más por acercarnos a la feria, y lo dicho, que nos vemos por allí, por los pasillos, ¿de acuerdo? Por supuesto, allí nos veremos, Javi. Un beso enorme y gracias. A ti siempre. Bueno, pues fenomenal, Rocío. Muchísimas gracias por acercarnos todas esas novedades y lo que va a ser y lo que va a dar de sí la Feria Cinegética SCI 2025. Nosotros seguimos con el Morral, y ya nos han puesto la miel en los labios. Yo ya estoy pensando en todo lo que voy a hacer, todo lo que tengo que grabar, pero bueno, eso ya llegará en su momento. De momento, nos vamos como todas las semanas, a adelantaros lo que os hemos preparado para hoy, porque en primer lugar nos vamos a charlar con Jorge Rey y al tiempo con JR, pues para conocer la previsión meteorológica, después al resumen de noticias, y para cerrar, bueno, pues la sección de la que tanto aprendemos, la tertulia morralera, hoy en compañía de un buen amigo como es Carlos Sánchez, cazador, veterinario, investigador de la Fundación Artemisan. ¿Por qué? Pues porque ha escrito un libro, y el libro se llama La caza que nos parió, así se llama.
el libro y que hoy nos lo va a presentar en el Morral, así que junto a él lo vamos a ir desgranando, pero ya os adelanto que se trata de un libro que define a la perfección la situación actual y cultural que atraviesa la caza y cómo pues, ha sido ese tránsito durante los últimos 50 años. Lo que ha supuesto la caza y cómo ha evolucionado desde que la caza, bueno, pues era caza por supervivencia, caza para comer de nuestros abuelos y bisabuelos, a cuando pasó a ser caza por afición u hobby. Varios temas súper interesantes vamos a tratar con Carlos, como este que acabamos de comentar, y como por ejemplo la controversia que genera el tema de la caza en la sociedad actual, la gran variedad y diversidad de formas de ver y de entender la caza dentro del sector cinegético, y todas súper respetables, y sobre todo pues vamos a hablar del futuro de la caza y ese relevo generacional. Así que como veis tenemos un morralón, un gran programa por delante, una gran charla morralera que os recomiendo que no os perdáis. Recordaros que nos podéis escuchar como siempre a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que bueno pues los podéis seguir haciendo desde las plataformas de podcast habituales, como a través de la radio convencional, en 3 puntos: en Cantabria desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa, en la radio montaña leonesa, y en Albacete en la emisora Airmax FM. Nos vamos a charlar con Jorge, después a las noticias y a las tertulias morraleras. Hoy vamos a hablar con Carlos y ese libro, La caza que nos parió, que nos va a acercar a esa evolución que ha tenido la caza en los últimos 50 años. Rápidamente, como todas las semanas, nos vamos con el consejo del Calden y de High Micro, que son patrocinadores del Morral, y aprovecho para recordaros que les podéis visitar en su stand en Cinegética en el 501. Lo vais a ver, nada más entrar a la feria, allí están, delante, en el stand 501. Cualquier duda pues os la van a resolver todos los amigos del Calden y de High Micro. Y como digo siempre, ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna, junto a su distribuidor oficial en España y Portugal, el Calden Outdoor. Todo un referente para los amantes de la naturaleza, la caza, el deporte de aventura y las actividades al aire libre, patrocinan el Morral del Cazador. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y tras charlar con Rocío y adelantaros esas novedades que nos trae la Feria Cinegética 2025, pues toca seguir con el programa, con la tónica habitual, con el orden habitual de cada semana. Y como bien sabéis, lo primero que hacemos es irnos a lo que nos tiene deparado el tiempo de la mano de Jorge Rey, de su tiempo con JR, de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas y bienvenido al Morral una semana más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Javi, fíjate porque estaba mirando también un poco refranes, ¿no? Y para esta semana, estos días de marzo. Sí. Y justamente, bueno, para hoy 7 no hay, pero ayer 6 de marzo sí que había un refrán que además, bueno, igual a algunos también les ha pasado, y es que por San Olegario cantan los pájaros en cualquier árbol. Y es que justamente ahora mismo estas fechas, esta pues última semana, casi 2, estoy empezando a escuchar por la mañana los pájaros. Claro. Mira que aquí en Burgos, sí. Te diría que hemos estado ya... Sí, hemos estado varios meses aquí sin escuchar estos cánticos, y cómo se nota que la primavera pues está ya cerca. Al amanecer, ¿no? Es maravilloso, se nota muchísimo. Además, sí, llevamos un par de semanas, aunque es verdad que llevamos desde la semana pasada, prácticamente desde que hablamos, por lo menos en la zona centro, con agua todos los días y con nieve también, pero sobre todo con agua. Yo hacía muchísimo tiempo que, vamos, intentando hacer memoria, no recuerdo un episodio en el que se hayan dado tantas borrascas una detrás de otra, unas de Levante, otras del Atlántico, pero al final tantas... Vamos a estar prácticamente 2 semanas con borrascas continuas, con lluvias continuas en muchísimas partes de la península. Sí, mira, al final hay ciclos más húmedos y ciclos más secos. Luego, por otro lado, es verdad que ahora tenemos un poco la dinámica
ya basándonos, hablando de Cabañuelas, vamos, pues esta dinámica de Levante, que ahora, pues según nos vamos acercando a mediados, da paso a abrir las puertas de completo, además, al Atlántico. Y es que, de hecho, hoy viernes llega un nuevo frente desde el Atlántico. Además, son borrascas fuertes, o sea, son borrascas que traen precipitaciones bastante buenas y además son borrascas bien hechas, me refiero. No son borrasquillas débiles que, bueno, que llegan, que sea alguna tormentilla. No, son borrascas bien formadas. Además, en su núcleo son pues de varias borrascas, con lo cual son frentes que van a ir entrando sobre la península estos próximos días y que traen precipitaciones, de hecho, de manera abundante a muchos puntos de España. Incluso también la llegada de aire frío no se descarta, con además, pues por tanto, la bajada de cotas. Fíjate, porque recapitulando un poco sobre lo que va a pasar estos próximos días, sí, las precipitaciones más importantes, sobre todo, bueno, tampoco podría decir solo va a ocurrir en un sitio, no, realmente hay en puntos de Madrid que podrán acumular, pues bueno, en la misma ciudad incluso 60 litros o más. En zonas de la montaña de Madrid, por ejemplo, claro, pues podrán sobrepasar los 100. Pero claro, es que hablamos de acumulaciones pues que llegan fuertes a Extremadura, a Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, pues de aquí a una semana perfectamente pueden estar superando los 100 litros de acumulados otra vez. Es agua, es oro bendito. Sí, hombre, claro, por supuesto que es agua. En Málaga también pueden estar sobrepasándolo. En zonas como Castellón o Valencia igual la cosa va a menos, porque no es ya una situación de Levante, sino una situación más bien atlántica, ¿no? Y entonces allí igual pues son zonas donde las lluvias también lleguen, pero de manera más ya tranquila, moderada. Pero aún así precipitaciones que entran, eso sí, sobre todo por el oeste. De hecho, las zonas del Cantábrico quizás sean, las zonas del Cantábrico, así como áreas de Murcia, bueno, Almería incluso, pero bueno, sobre todo la zona de Murcia, zonas donde justamente al entrar las borrascas por el oeste, pues sean zonas muy poco afectadas por estas, muy poco tampoco, porque sí que se esperan lluvias de aquí a una semana, pues de 20 litros incluso, sí. Pero claro, comparándolo con otros sitios donde se va a acumular 60 o incluso 100 litros, pues realmente son zonas donde lloverá menos, ¿no? Así como incluso también en La Palma o en Canarias, ¿no? De todas formas, sí que cabe destacar como luego, ya en cuanto estemos a mediados de mes, realmente, continuando también un poco con el pronóstico de las cabañuelas y también un poco por lo que empiezan a ver los modelos, a dibujar los modelos, realmente hablamos de borrascas que también incluso podamos volver otra vez a hablar de danas, pero serían borrascas que impongan vientos del norte. Esto lo que supone es que justo antes de que llegue el cambio de estación, pues sí, el 20 creo que es de marzo. El 20 de marzo, sí. Pues justamente, bueno, la verdad que es que viene a ser además lo que las cabañuelas, con lo que ya hablé a través de mis redes y tal, en base a las cabañuelas, pues un mediados de mes en el que el frío se notaría otra vez más. En definitiva, pues eso, ¿no? Que al final, cuando estábamos hablando, pues más o menos a mediados de febrero, ¿no? Con temperaturas tan agradables, ¿verdad? Pues estas semanas hemos tenido, la verdad, que la llegada de fríos que se han notado y fríos que todavía se van a seguir notando. No obstante, también, Javier, hay que recalcar que, bueno, quieres que no, pues se nota que ya estamos en marzo, ¿no? Y de hecho, justamente estos días, eso sí, cabe destacar como esta entrada de las borrascas, ¿no? De los frentes por zonas del oeste, pues producirían más bien temperaturas agradables, ¿no? Pero bueno, una vez que las borrascas entren, pues al final traen, pues desde luego aire frío, por eso las cotas bajan. De hecho, por eso estos próximos días, pues como he comentado antes, ¿no? Y también pues por comentarlo, pues no se descartan nevadas en algunos puntos, ¿no? En principio, no muy importantes, pero sí que se señalan ciudades pues como León, como Ávila, como Segovia, como Soria, Cuenca o incluso Teruel, ¿no? Pero bueno, para hablar de quizá un temporal invernal o al menos de nevadas más fuertes, porque ojo, nevadas fuertes a las montañas sí que van a llegar, ¿eh? De hecho, sí, a los sistemas montañosos, sistema central, sí. Cordillera Cantábrica, Pirineos, pues sí que pueden recibir. Sistema ibérico, efectivamente. Eso es. Sí, señor. Pero quizá para hablar de algo más así importante, pues quizá haya que esperar más hacia mediados, a ver si se da también
esa suerte y esa bajada de cotas pues coincide con precipitaciones, pero bueno, la verdad que de momento muy buenas noticias para España con esta llegada de precipitaciones tan abundantes, y más después de bueno, pues que hace unos meses realmente, si nos basábamos en modelos, la previsión era todo lo contrario. Un tiempo muy seco, muy cálido, y desde luego que las buenas noticias pues están siendo estas lluvias tan beneficiosas que es que no solo notan en Galicia, ¿no? O en Extremadura, que puede ser tan común en esta época, sino que también en zonas de Levante. Pues mira, en Valencia, en Barcelona, en Murcia, en Alicante, en Málaga, eso es. Sí, zonas en las que lo necesitan. Bueno, y Castilla-La Mancha también. Y Castilla-La Mancha también, y Andalucía, lógicamente, zonas en las que luego siempre se echa en falta. Porque fíjate, Castilla-La Mancha, se me estaba olvidando, lo he comentado porque parece que no, pero muchas veces, claro, los frentes pasan y a Castilla-La Mancha, aunque a Valencia todavía llegarían más desgastados, muchas veces a Castilla-La Mancha también llega muy poca cosa, ¿no? Y realmente ahora pues tenemos todo lo contrario, la llegada de abundantes lluvias. Efectivamente. Me he acordado de un refrán que decía mi abuela algunas veces, me he acordado cuando has dicho tú el refrán al principio, es que cuando la Cuaresma empieza mojada, acaba remojada. Así que esta semana, el miércoles, empezamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza, por lo cual hasta Semana Santa a ver qué pasa, a ver si los refranes de los abuelos funcionan o no funcionan. Bueno, pues la verdad que de aquí a Semana Santa, que pues mira, ya estamos en marzo, la verdad que no queda tanto, ¿verdad? Para Semana Santa. Pues hombre, la verdad que todavía va a seguir viniendo movimiento, aunque es verdad que ya poco a poco estas próximas semanas tenderá a ser un movimiento que se vaya reflejando más a borrascas de norte, ¿no? Y de un poco más de tregua, pero bueno, todavía tenemos días y tiempo de ver mucho movimiento, y así que pues nada, oye, como siempre, a través del Tiempo con JR os esperamos ahí con más información y a pasar buen fin de semana, Javi. Eso es, te seguimos en tus redes sociales del Tiempo con JR, Instagram, YouTube, canal de WhatsApp, Facebook, en todos los sitios, ahí vemos todas las actualizaciones. Jorge, hasta dentro de 7 días, muchísimas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego, chao, gracias. Estamos de vuelta. 14ª Feria Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana. Sin duda, la cita más esperada para los cazadores, pescadores, amantes de la naturaleza y de los mejores sabores de nuestra tierra. Este año, nosotras somos las protagonistas, edición dedicada a las mujeres. Te esperamos en Liébana, Cantabria, los días 4, 5 y 6 de abril, con un amplio programa para todos los públicos. Y como no podía ser de otra forma, con la subasta de las mejores piezas de caza, en el cazadero más bonito del mundo, a los pies de los picos de Europa. Yo de ti no me lo perdería. Nos vemos en Liébana, 4, 5 y 6 de abril. Saborea la naturaleza con Cárnicas Dive. Somos especialistas en carnes, embutidos y elaborados de caza silvestre, ofreciendo productos 100% naturales: jabalí, ciervo, corzo, gamo o muflón. Todas nuestras carnes destacan por su sabor auténtico y su calidad inigualable, ideal para los amantes de la buena mesa, con la garantía de más de 40 años de tradición. www.carnicasdive.com o en el teléfono 927 577500. Disfruta de la mejor caza silvestre directo a tu mesa. Cárnicas Dive, el sabor salvaje que estabas buscando. La actualidad cinegética en El Morral. Y como todas las semanas, tras charlar con nuestro hombre del tiempo, nos vamos a la sección de noticias, a destacar qué es lo más importante que ha ocurrido en nuestro sector durante esta semana, donde podemos leer que Europa confirma, buenísima noticia, que España cumple los requisitos para cazar la tórtola de forma sostenible en la temporada 2025-2026. Los esfuerzos de administraciones y cazadores arrojan una tasa de captura sostenible del 1,5% de la población total, debido a su contribución
debido a su contribución al crecimiento poblacional de la especie, por lo cual este verano en España se podrá volver a cazar la tórtola, eso sí, con unos cupos que habrá que cumplir, pero aquí está la demostración del trabajo bien hecho. Arrecal advierte que la nueva normativa de medicamentos veterinarios perjudica a las realas. Con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, los veterinarios ya no podrán dispensar antibióticos de forma ágil, lo cual retrasará significativamente el inicio de cualquier tratamiento afectando a la salud de los animales como los perros. Y una triste noticia, muere Pablo Palenzuela, autor del informe que permitió declarar como bien de interés cultural la Montería y la Reala. La Federación Andaluza de Caza lamenta la pérdida de este catedrático en antropología por la Universidad de Sevilla, cuyo trabajo fue fundamental para alcanzar en 2020 un logro histórico, como hemos dicho, declarar bien de interés cultural la Montería y la Reala. Equipan una agachadiza con un GPS y documentan su particular viaje de más de 3.500 kilómetros. Una agachadiza ha recorrido 3.500 kilómetros en busca de comida. Lo hemos podido saber gracias a la publicación en redes sociales de un cazador y al dispositivo GPS con el que contaba el ave. Detienen a 3 furtivos en Gredos la semana pasada que escondían un rifle ilegal en el monte para matar cabras. Agentes de la Guardia Civil interceptaron a los furtivos en plena Sierra de Gredos, evitando que disparasen sobre ejemplares de cabra montés. Los detenidos intentaron huir tras ser sorprendidos con un arma ilegal, pero posteriormente fueron detenidos. Vuelca un camión tras chocar con un jabalí en una autopista de peaje en León. El varón resultó herido en la noche del martes en el punto kilométrico de la autopista de peaje número 71 en dirección de León, en terrenos de Villarejo de Órbigo. El presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandel, se ha reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, y han abordado la situación de las diversas líneas de colaboración entre el Ministerio y la Federación. Entre otros asuntos, han analizado el grado de desarrollo alcanzado por la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética elaborada por el Ministerio en 2022, así como las distintas problemáticas transversales que atañen a las especies cinegéticas y en lo relativo a la sobreabundancia de ungulados, sanidad animal e incidencias de la fauna con los usos antrópicos. Y otra triste noticia, fallece un cazador en Asturias tras sufrir un infarto durante una batida. El cazador perdía la vida el jueves pasado en los Montes de Caso, en Asturias, tras sufrir un infarto mientras participaba en una batida. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros y a los servicios de emergencia, nada pudo hacerse para salvarle. Desde El Morral, pues mandamos el pésame para toda la familia y amigos cercanos. Un lobo ataca frente a la puerta de un colegio en Cantabria. El municipio de Hermandad de Campo de Suso vive momentos de inquietud tras registrarse un ataque de lobo a las puertas de un centro escolar. Las autoridades locales han mostrado su preocupación y trabajan con la Consejería de Desarrollo Rural para buscar soluciones y la creciente presencia de lobos en la zona. La Comunidad Valenciana se suma a la lista de autonomías en participar en los censos de contrapasa que realiza el Club de Cazadores de Becada con perros. La Administración valenciana permite a los becaderos censar fuera de temporada y con perros el número de arceas, al igual que ya ocurre en Castilla y León, en Cantabria, en La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Casi 1 millón de euros, eso es lo que deja la subasta de caza de la reserva de Gredos. Un centenar de lotes de caza, la mayoría, como suponéis, de cabra montés, han logrado recaudar un 29% más que el año pasado, alcanzando los 950.000 euros. Unos relevantes recursos económicos que resalta la importancia de este tipo de subastas en las que los recursos económicos se destinan al Fondo de Mejora para Caminos e Infraestructuras de los municipios, a partir del aprovechamiento de los recursos cinegéticos. Y otra de furtivos disparan sus armas para amenazar a agentes del Seprona en una finca de Montoro, en Córdoba. Varios furtivos fueron sorprendidos en plena actividad ilegal por agentes del Seprona, quienes al proceder a su identificación fueron amenazados con un arma de fuego. Los furtivos efectuaron varios disparos en las proximidades de los agentes y se dieron a la fuga, aprovechando la densidad del terreno para evadir el dispositivo de seguridad. Finalmente fueron detenidos.
3 heridos en un accidente múltiple causado por un jabalí en Asturias. Los conductores que viajaban por la autovía del Cantábrico, minutos antes de las 8 de la tarde a su paso por La Caridad, se toparon con un jabalí que cruzó por la autovía, ocasionando un grave accidente con una mujer, un varón y un menor de edad heridos. La Feria Captur, como bien sabéis, y os venimos anunciando desde hace prácticamente 2 meses, abre sus puertas mañana 8 de marzo y el domingo 9 en Calamocha, con un programa lleno de novedades. Captur está preparado para abrir las puertas de su 23ª edición con un programa variado, interesante, ameno y dirigido a todos los públicos. Y nuestra enhorabuena para Jaime Valladolid, nuestro asesor en temas judiciales referentes al sector cinegético, ya que ha sido nominado nuevo asesor jurídico de la Federación Madrileña de Caza. Con esta incorporación, la Federación Madrileña de Caza refuerza su compromiso de ofrecer un servicio jurídico cercano, rápido y especializado a todos sus cazadores federados. Un cazador en estado muy grave tras caer de un risco de 8 metros. Un varón de 39 años se despeñó desde una altura, como decimos, de 8 metros en un acantilado en el término municipal de Villahermosa, en Ciudad Real. Condenan a un agricultor por utilizar raticida contra los conejos que devoraban sus tierras. Se le considera también responsable por la muerte por envenenamiento de un milano real y 3 águilas. Y ya por último, la Unión Europea propone prohibir ya la munición de plomo en la caza, ignorando a la ciencia y cediendo al lobby ecologista. La Unión Europea ha presentado su plan para prohibir la munición de plomo en la caza, cediendo a la presión del lobby ecologista e ignorando, como decimos, estudios científicos que justifican su uso. La medida, que se aplicará en el plazo de hasta 5 años, supondrá un golpe para el sector cinegético y el mundo rural. Captur, la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural, celebra su 23ª edición en Calamocha, Teruel, los días 8 y 9 de marzo, con multitud de actividades de caza, pesca y una gran oferta de turismo rural, recorridos de caza, demostraciones de pesca y este año, como novedad, homologación de trofeos, exposición de fauna naturalizada, últimas novedades en armas, agility, exposición de realas y mucho más. Ven a disfrutar. Te esperamos en Captur los días 8 y 9 de marzo, en Calamocha, Teruel. Organiza Institución Ferial de Calamocha. Más información en www.feriadecalamocha.com. Buenos días a todos ustedes. Les hablamos desde Armería La Gacela. Soy José. Año nuevo, cuña nueva. Como ya saben, especialidad en caza, pesca hípica, taller propio y taxidermia incluida. Este año, como objetivo, tendremos el hacer un descuento a cualquier persona que nos llame desde el Morral del Cazador. Dependiendo del artículo, le podremos hacer desde un 5 hasta un 10, un 15, un 20. Muchas gracias como siempre y bienvenidos al 2025. La tertulia morralera. Dios de la lluvia, apiádate de las bestias y de mí. Vino tu llanto a redimir un mundo polvoriento y gris, hecho a medida del triste reptil. Seguí la luz y te perdí, desde ese día rezaré para que vuelva. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a por la tertulia de cada semana. Vamos a aprender algo nuevo y esta semana lo hacemos con un buen conocido por la audiencia del Morral, por un gran amigo, veterinario, cazador, investigador, gestor y conservador del medio natural. Bueno, pues que ha pasado varias veces por el Morral y que ha escrito un libro pues al que él llama ensayo, pero que es un gran libro que define a la perfección la situación social y cultural
que atraviesa la caza en nuestro sector y cómo ha sido ese tránsito, ¿no?, durante los últimos 50 años aproximadamente. El libro, bueno, que para empezar, bueno, pues la portada ya dice mucho, porque es una tablilla de segundo orden, y el libro se llama La caza que nos parió. Su autor no es otro que el gran Carlos Sánchez, y el prólogo es de Luis Fernando Villanueva y del gran José Ignacio Ñudi. Don Carlos, un placer escucharte de nuevo por aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío, Javier. Me abrumas. No. Estoy muy bien, estoy fenomenal y encantado de estar con vosotros en el Morral del Cazador. A las personas, de verdad, el mérito que tenéis, las personas como tú, que sois muchas, otras más anónimas que tú, pero tú al final eres una cara más visible, tanto de la Fundación Artemisan, anteriormente de Ciencia y Caza. Bueno, pues llevas toda una vida ligada al mundo de la conservación, al mundo de la gestión, al mundo de la investigación, y la verdad, pues no es por alabarte, pero es que es un trabajazo y es digno de admirar, porque hoy en día necesitamos a personas como tú en el sector de la caza. Muchas gracias, Javier. La verdad que sí, es una vida dedicada a este lío que es la caza, y bueno, encantado de poner mi granito de arena y bueno, pues deseoso de contaros un poquito sobre este libro. Oye, ¿en qué orden te definirías? Porque después es complicada la pregunta, porque después de leer el libro, no sé si definirte como cazador, veterinario, científico, investigador, a pesar de estar intrínsecamente ligadas todas, pero ¿por qué orden? ¿En qué orden te definirías? Pues, la verdad que, jolín, esta pregunta es así complicada. Yo me definiría como un humilde investigador que, bueno, pues que he llegado a la naturaleza por la caza y que he tenido la oportunidad de ver estas actividades de distintos puntos de vista. Pero vamos, me cuesta definirme, porque sí me siento muy cazador, pero también investigador, así que es complicado definirme a mí mismo. No, y además es algo que se refleja continuamente en el libro, en el que, bueno, pues vas haciendo... Podemos decir que hay un hilo conductor, que es lo que hemos comentado en el editorial, bueno, pues esa evolución social, cultural que ha tenido la caza en los últimos 50 años, pero que, bueno, pues está intrínsecamente ligado todo. Sí, bueno, en primer lugar, el libro es como un viaje, ¿vale? Que, como tú dices, pues se centra en estos últimos 50, 60 años, y que evidentemente, pues bueno, yo utilizo un poco mis experiencias personales, claro, y profesionales, pero es verdad que se va uniendo todo y bueno, pues en mi caso se mezcla todo un poco, vida personal, profesional, y bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir el libro? ¿Cuál fue la chispa que encendió el proyecto? Pues la verdad que no sé si te pasará a ti también, Javier, que hay una serie de historias, de vivencias, que acabas contando a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, y llega un momento que dicen, macho, eres como el abuelo Cebolleta ya, esto ya nos lo has contado, mira a ver si tienes que escribir un libro. Y cuando me cayeron 40 castañas, pues que además pues fue, pues bueno, el tema del COVID estaba por ahí, fue un poco después, digo, mira, vamos a poner esto negro sobre blanco, lo dejamos escrito, y bueno, pues dejamos algo hecho. Y ese fue un poco el motivo principal, ¿no? Y además porque hay ciertas cosas que con el tiempo se acaban, ciertas historias y vivencias se te acaban olvidando porque es normal, y quería que quedara registrado. Y bueno, ha sido para mí un disfrute y bueno, ese fue el motivo realmente. Oye, y el motivo de la portada y la contraportada, bueno, sobre todo la portada, la contraportada no, pero la portada con esa señal de segundo orden, a tablilla de segundo orden típica de todos los cotos de España desde hace, bueno, pues eso, desde que empezaron a existir los cotos, que fueron, además lo dices tú en el libro, que y se ve reflejado en otros libros, que se va viendo la evolución de la caza en España, que pasó de no haber tablillas a haber tablillas por todos lados. Así es. Pues la verdad que pensé, al final las cosas nos entran por los ojos, ¿no? Es como algo que te vas a comer, la presentación es muy importante, y en el caso del libro la portada lo es más. Entonces dije, ¿qué imagen puede haber por ahí
que una persona lo vea y diga, oye, pues esto quiere decir coto de caza, esto quiere decir caza. Pues antes que poner una perdiz, que es muy bonita, un ciervo, un corzo, una becada, dije, mira, la tablilla, que eso lo tenemos prácticamente en la misma tablilla en todos los territorios y digo, mira, esto tiene que ser. No estamos ante un libro científico, la verdad es que estamos acostumbrados por todos tus trabajos y en especial el último de jefe de investigación y de proyectos en la Fundación Artemisan, a escucharte aquí en El Morral con todas las investigaciones y proyectos que lleves a cabo la Fundación, pero este libro no es un libro científico. Hay ciencia, porque lógicamente la caza y la ciencia van de la mano, como siempre decimos, pero no se trata de un libro científico. Así es, el libro tiene mucha ciencia. Y también pues aprovecho para pues hacer alguna cita en varios capítulos, pero no es un libro científico, principalmente porque pues quiero compartir estas vivencias, estas reflexiones con personas que no tienen que ser científicas. Entonces, aunque bebo mucho de la ciencia, que es a lo que me dedico, pues he intentado que no sea muy científico, muy farragoso, y además constantemente se nos dice a los científicos que no nos sabemos explicar bien al común de los mortales, que tenemos que divulgar mejor y por eso he evitado que sea un libro científico puro, pero siempre con la ciencia por delante. Claro. Un libro que es una oda, bajo mi punto de vista, ahora me lo confirmarás tú, al respeto por cualquier tipo de modalidad cinegética, un método legal, ¿no? Tecnología aplicada a la caza, pues simplemente utilizarla con cabeza y de forma legal, ¿no? Porque hay una corriente, bajo mi punto de vista, esto te lo digo yo, demasiado conservadora dentro del sector, que en ocasiones solo acepta su forma de cazar y de ver la caza, y eso no puede ser, porque como bien dices en el libro, la caza, como cualquier experto de la vida, está en constante evolución. Sí, lo pongo creo que es en el primero o segundo capítulo, pues esas afirmaciones de la caza que yo practico es la más auténtica y la caza legítima y mi caza está en peligro y tal. Bueno, la caza va evolucionando, evidentemente tenemos que guardar unos principios, una ética, que se ha escrito mucho sobre estas cosas, pero también tenemos que asumir pues eso, que al final, aunque el sentimiento que experimentamos cuando cazamos siga siendo el mismo, da igual el momento histórico en el que cacemos, la caza va cambiando y yo es que realmente soy bastante en esto, no sé si decir tolerante o inclusivo, porque hay tantas modalidades de caza, tantos cazadores. En España nos pasa que tenemos tantas modalidades porque somos un país muy diverso, que aquí si decimos, oye, mi caza es la mejor, es como que la Virgen de mi pueblo es la más bonita y como en mi casa no se come en ningún lado. Claro. Entonces, pues yo prefiero ser así. Claro, al final es como lo has dicho tú, ¿no? Que se ha escrito mucho sobre ello, el tema de la ética, que es ético, eso yo creo que es algo muy subjetivo y depende de cada persona. A lo mejor bajo mi punto de vista siempre hablamos dentro de la legalidad y de términos normales, pero a lo mejor para mí la ética es una cosa diferente a lo que lo puedes ver tú, ¿no? Sí, hay muchos puntos de vista y esto pues me recuerda, por ejemplo, pues a la gente que dice, pues oye, yo si el perno no se ha quedado puesto, yo no disparo tal cual, y hay otros que quizás digan, oye, pues yo no tengo tantos lances, entonces si me sale por ahí algo, pues tengo que intentar para que el perro me lo pueda cobrar, o en fin, creo que cada uno, es cierto que hay cosas que son indiscutibles, como que la gestión que hacemos sea compatible con las especies cinegéticas, con los espacios, que los lances de caza demos una oportunidad, lógicamente, a la pieza, hay muchas más cosas que podríamos hablar, pero luego hay una serie de grises en los cuales nos vamos a mover irremediablemente. Claro. En tiempos donde la caza pues se ha convertido en un tema tan polémico, pues tema animalistas, gente en contra de la caza, temas que tratas en diferentes capítulos del libro, ¿crees que este mismo puede ayudar a cambiar percepciones, a abrir debates o incluso a darnos posibles contestaciones o respuestas ante ataques animalistas o para defender la caza en el siglo en el que estamos? Bueno, yo creo que es evidente que estamos viviendo un momento desde hace tiempo ya distinto, en el que tenemos que justificar pues con evidencias, con resultados, la actividad que hacemos. Este movimiento anticaza, yo no me gusta decir
ecologistas, o yo me gusta decir movimiento anticaza, es decir, entidades y personas que quieren acabar la caza. En muchas ocasiones se rigen por unos dogmas, por unos argumentos que son muy fáciles de rebatir, y nosotros, siendo críticos con nosotros mismos, pues tenemos que tener esos argumentos claros y estar preparados para ello. Y en estos últimos años, la verdad que la gente, yo creo, el sector se está poniendo las pilas, estamos saliendo de nuestra zona de confort, que estábamos ahí un poco pues en silencio y sin querer meternos en muchos follones. Entonces creo que estamos en un momento que es un momento problemático, pero también puede ser una oportunidad para todos. Y además, lo dices tú en un capítulo, sobradamente preparados, ¿no? Hay una generación que prefiere la caza mayor, lógicamente, porque es lo que han vivido y porque la caza menor llevamos unos años en la que no está en su mejor momento y la gente tira más por la caza mayor, y cada vez yo creo que el cazador está más formado en ese y en el ámbito en el que has estado comentando tú. Sí, ahora mismo tenemos unas posibilidades de información totalmente enormes, y también hay que decir que al final, de todas maneras, hay que resaltar el papel de la gente que va delante de nosotros, nuestros padres, nuestros mentores, que al final transmiten mucha información. Es decir, que la caza no se aprende solamente pues yendo a un curso de caza, lógicamente, o leyendo artículos o revistas o lo que sea. Necesitamos esos mentores, pero no hay duda de que hoy en día pues el cazador tiene esa posibilidad de conocer cosas que antes pues eran impensables, y si se necesita ayuda en algún aspecto, pues ahí está, y para eso estamos los científicos. Entonces, es verdad que ahora mismo tenemos un problema de reincorporación de jóvenes a la actividad, pero aquellos que se incorporan tienen unas posibilidades enormes para saber lo que es la caza y también para practicarla. Referente a esto que estás comentando y que has dicho de las personas mayores, de nuestros abuelos, bisabuelos, porque no hay que olvidar que pues en los años 50 nuestros abuelos pues estaban a lo mejor con 20 años, pero los que cazaban eran nuestros bisabuelos. Durante la lectura de tu libro me llevaba una reflexión, ¿no? Y es que en la época que hemos hablado, pues a lo mejor en los años 50, 60, lo que ha evolucionado la caza, ¿no? En esa época pues era una caza, como tú dices, por supervivencia, se cazaba para comer, y los que iban a cazar, los que acompañaban a cazar, los chavales, los niños que iban a acompañar a cazar a los mayores, lo hacían por entretenimiento, ¿no? No había tantas distracciones como las que hay ahora. Se iba por acompañar, y de ahí ya pues nacía esa afición. Hoy en día eso es mucho más complicado, porque los cazadores y los futuros cazadores y cazadoras tienen muchas más distracciones, y yo pienso que los que salen, aparte de que se forman mucho más, son cazadores por vocación y por genética. Sí, la verdad que, a ver, hemos pasado, es que a mí me parece increíble, ¿no? La generación de nuestros padres, nuestros abuelos, de esa mezcla de lo que dices tú, caza de supervivencia, porque se obtenía un recurso que era la carne, pero ya había un disfrute, era una actividad de ocio, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es común en la gran mayoría de los cazadores, tenemos un vínculo con el campo, con la naturaleza, y encontramos unas sensaciones que son muy difíciles de encontrar en otras actividades. Yo no digo que no te lo pases igual de bien, pues yo qué sé, pues jugando al fútbol, sí, o jugando al fútbol, o haciendo cosas al aire libre, pero aquí hay una satisfacción, un sentimiento difícil de encontrar en otras actividades. Y bueno, yo personalmente no creo que la genética tenga que ver, sino estar expuesto a ello. Y bueno, no todo el mundo se hace cazador, estamos de acuerdo, pero el que le atrae la caza, los perros, el campo, pues es difícil luego que se desconecte. Puede que haya unos años que caces menos, por algún motivo, que salgas menos a cazar, pero esto engancha, la verdad que engancha mucho. Y una reflexión tuya, leyendo el libro, con la que me siento muy identificado, que la voy a leer la anotación del libro, y que dice, al salir de aquella feria, te refieres a... No sé si era cinegética, no creo, porque... Era la anterior a cinegética. A FICAR, sí, o Venatoria, sí. Dice, al salir de aquella feria entendí que la caza era un mundo
mucho más complejo y diverso de lo que pensaba. Vamos, que no tenía ni pajorera idea de caza, aunque llevara saliendo al campo con mi padre desde los 8 o 9 años y hubiera leído literatura científica y divulgativa al respecto. Y es que te puedo decir que a mí me pasa lo mismo desde el momento en el que me lancé a la aventura del Morral, del programa. Nunca he pensado que sabía mucho, ni muchísimo menos, o todo sobre la caza, ni muchísimo menos. Pero después de 418 programas, con el de hoy, cada día me doy cuenta de lo poco que sé, de lo complejo que llega a ser el sector cinegético en ocasiones y de lo mucho que nos queda por aprender y de conocer. Sí, a mí me pasa, me sigue pasando cuando, pues por mi profesión lees algo o visitas algún sitio o hablas con alguien y te cuenta algo. Esto sabemos al final, como se suele decir, una gota en el océano. Pero esto es lo que hace a este sector tan interesante. Y además, en el libro hablo pues de viajes que he hecho fuera de España, pues te das cuenta que sí. Estamos hablando de un conocimiento, una cultura, una filosofía de vida que tienen muchos países, más o menos desarrollados que nosotros, y es algo infinito. O sea, esto no, en fin, el que sepa que controla todas las especies, todas las modalidades, que sabe de toda la idiosincrasia de la caza en cada uno de los países del mundo, realmente es maravilloso. Y cuando a algún país le falta la caza, porque se haya prohibido, porque ya no se practique, la verdad que le falta algo. Claro, es cultura. Al final la caza aporta cultura y tradición. Sin ir más lejos, en España tenemos varias modalidades que están declaradas como bien de interés cultural y eso es por algo. Sí, yo creo que España es un caso muy concreto, tanto dentro de la Unión Europea como a nivel internacional, también en parte porque hemos sido un país en el que nos hemos desarrollado después, económicamente después, que nuestros países vecinos. Exactamente, y eso ha hecho que pervivan una serie de modalidades que, tú en el extranjero dices que aquí en España, por ejemplo, pues hay afición a la caza de liebre con galgo a campo abierto, y la gente dice, ¿y eso cómo es posible? Aparte de cómo se permite, pues cómo es que a la gente le gusta, o la perdiz con reclamo, o la propia montería, que al fin y al cabo es un rito. En Europa y en otras partes del mundo se caza la caza mayor con perros, pero este rito, en fin, es increíble que esto persista, e insisto, tiene que ser porque hay un sentimiento, porque hay mucha gente alrededor de esta actividad y porque es algo muy, muy particular y que engancha. Respecto a la reflexión que hemos leído antes, con la que te he dicho que me siento identificado, de que no tenemos ni pajorera de la caza, ese afán de saber más y de conocer más fue lo que te llevó a iniciar tu tesis doctoral y para tener más conocimientos. Pues, no solamente, yo creo que no solamente por el tema de saber más o de formarte, sino que hay, en mi caso, cuando se dio la oportunidad de hacer la tesis doctoral, yo era mi sueño. Que, por cierto, ¿sobre qué fue? Sobre la perdiz roja. Uh-huh. Yo estudié pues el comportamiento y gestión de, vamos a decir, perdiz roja de granja y silvestre. Y aparte para poder formarme, yo mi sueño siempre era, como veterinario, trabajar con especies cinegéticas. Pero yo lo veía algo imposible. Yo digo, yo acabaré en alguna clínica con perros y gatos o en el campo con vacas y ovejas. Entonces, esa oportunidad cuando se dio, dije, yo tengo que ir a por esto, yo tengo que ir a por todas. Y pues la verdad que tuve mucha suerte y ahora mismo pues me acuerdo de muchísima gente que me ha ayudado estos años y que explica pues que siga trabajando en caza, al fin y al cabo. Efectivamente. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, los principales valores que la caza pueda aportar a la sociedad y a las nuevas generaciones? Bueno, pues yo creo que en primer lugar aporta una cosa que es muy importante, que es estar conectado con el medio ambiente. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Tú puedes estar conectado con el medio ambiente haciendo otras actividades que son tan legítimas como la caza, pero cuando sales al campo no solamente a cazar, sino a gestionar, eso te puede aportar muchas cosas, ¿vale? Mucho conocimiento. Volvemos al tema del conocimiento, y realmente al saber en el mundo en el que vivimos, que no tiene por qué ser igual que el que nos ponen en muchos reportajes de la 2, por así decirlo, ¿vale? Entonces es un poco ver la naturaleza en su estado puro. Y luego,
si tienes la suerte de estar en un ambiente cinegético con familiares, con amigos y de buenos valores, evidentemente, pues eso te va a venir muy bien a nivel personal, como me pasó a mí, y es algo maravilloso. O sea, estar integrado en una cuadrilla de cazadores o practicar la caza con tus familiares, con tus amigos, en la compañía de nuestros perros, bueno, para mí no hay nada que lo supere. Luego hay otras cosas alrededor, pero para mí esas dos cosas, ese contacto con la naturaleza y esos valores que vienen de la caza, esos valores humanos. Totalmente. Por tus palabras deduzco que eres y has sido siempre más de caza menor que de caza mayor. Sí, bueno, antes yo creo que la mayor parte de cazadores se introducían en la caza con la menor, y sí, pues siempre me ha gustado más la caza menor, sobre todo con perro de muestra. Pero bueno, pues vuelvo a lo de antes. Pues hay mucha gente que ahora mismo se está haciendo cazador a través de la caza mayor. Es verdad, y lo decimos en muchas charlas que damos la Fundación Artemisan, lo de que un chico o una chica con 18 años esté con un rifle nos chirrea un poquito, que empiece en la caza así, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, pues entiendo que se puede llegar a la caza a través de muchas modalidades, no solamente la caza menor. Claro, vamos, yo y además estoy de acuerdo contigo. Es verdad que chirría, pero porque la caza, como hemos dicho, está en constante evolución. Tú lo dices en tu libro, y hoy en día, pues los jóvenes están más que sobradamente preparados y saben, no vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos saben lo que tienen entre las manos. Pero yo, por ejemplo, mi primer rifle, yo no sé si lo tuve con 30 años. Hasta entonces he estado siempre cazando con escopeta, y cuando iba a alguna batida o algún gancho, iba con mi escopeta y con bala. O sea, luego ya pues, pasé al rifle casi más, no por el tema de montería, sino porque ya te metes más en el mundo del rececho, que ya es otra cosa. Pero incluso las primeras esperas y tal, yo las he hecho siempre con escopeta. Sí, a ver, que yo no, o sea, no, quiero decir, que no tenemos... O sea, no es que esté yo en contra de repente aquí de... No, a ver, es una precisamente... Cosa legal, claro. Una cosa legal, que es mayor de edad, no hay problema, pero a nosotros ese proceso que se hacía antes de ir de morralero, que ahora muchos chicos y chicas pueden ir con sus familiares yendo de morraleros a la caza mayor, pero sí es verdad que bueno, pues que hay diferencias entre un rifle y una escopeta, y es algo que hay que poner sobre la mesa también, ¿por qué no? Claro. Es de caza menor, y deduzco por el capítulo de la perdiz, la reina, que dedicas en el libro, en España la perdiz roja, y en tu paso por Inglaterra la perdiz pardilla, ¿no? Aquello te marcó mucho. Sí, la verdad que, bueno... una experiencia brutal. Las perdices han marcado mi vida a muchos niveles. Lo de la perdiz pardilla, pues igual, es una especie que llevo muy cerca siempre lo digo, muy cerca de mi corazón, y al final son animales con los que te acabas identificando tanto. Es como un buen montañero que siempre pues tiene, pues oye, el pico este es donde me costó tanto subir, o bueno, en fin, cada uno tiene sus retos y sus historias, pero yo son aves con las que, bueno, no solamente el ave en sí, porque sea bonita, o porque hayas podido hacer investigación, la hayas tenido en tus manos y tal, en el caso de la perdiz roja la haya cazado, sino por todo lo que tiene alrededor. Todo eso que hay alrededor, a mí me parece, desde un punto de vista no solo científico, sino, no sé, social, me parece increíble. Y por eso también un poco, pues, todos los esfuerzos que hacemos desde Fundación Artemisan y otras tantas organizaciones en conservar estas especies. Son bichos que no llegan a medio kilo, pero que mueven en torno a sí pues vidas, la vida y la ilusión de muchísima gente. Pasa como con la codorniz. Y la becada igual, sí, totalmente. La becada, ¿no? Son bichos, bueno, cualquier especie de caza, ¿no? Pero son bichos que el otro día hablaba con un buen amigo mío becadero, y me contaba pues cómo pues hay muchísimos becaderos que se dedican también a capturar en vivo becadas para ponerles anillas. Y ahora en la contrapasa que hacen conteos, sí. Exactamente. Sí, y claro, y es que son animales que gira, o sea, la vida de muchas personas gira en torno a esos animales. Entonces, por eso es tan importante conservarlos, cuidarlos y cazarlos de forma sostenible. Bueno, en mi caso, pues el flechazo pues fue con las perdices, aunque también te digo que un poquito con la liebre ibérica, que era la especie con la que yo quería haber hecho la tesis, pero no pudo ser. Anda, ¿y eso?
Pues porque eran unos años en los cuales, bueno, yo estaba en la Universidad de León. Sí. Y el grupo de investigación que en aquel momento dirigían el profesor Gaudioso y Marta Elena Alonso, pues había una finca, había unas especies de caza menor allí que se podían estudiar, y hubo unos brotes muy fuertes de tularemia desde el año 98. En Castilla, claro, sí, verdad, sí. Y se quedó la liebre, la pobre, muy fastidiada, y no había suficientes animales para poder hacer una tesis. Entonces me convenció mi director para trabajar con perdiz, y bueno, por eso también la tengo mucho cariño. Y fíjate que de la tularemia la liebre después de los brotes se consigue recuperar, pero con la mixomatosis que le está afectando le está costando mucho, ¿eh? Sí, le está costando. Es una enfermedad que, bueno, será al final, vamos a decir, endémica. Hay muchos cotos que ya llevan desde el 2018, desde los primeros brotes, sin cazarla. Sí. Pero le está costando. Nosotros tenemos esperanza de que a base de gestión y de tiempo... Y de inmunidad, ¿no? Supongo que... Exactamente, eso es. O sea, al final que se genere inmunidad, pero la verdad que le ha pegado un palo bueno. También me gustaría decir que también se está diciendo, es que las últimas estadísticas de caza son alarmantes porque ha bajado mucho la caza de la liebre. Claro, mucha gente no la caza. Efectivamente. Entonces, tenemos que tener cuidado un poco con estas cosas. Se está haciendo investigación para ver cuál es la situación, pero la verdad que lo tiene un poco fastidiado, pero bueno, al final seguro que vamos para adelante. Claro, es el mismo ejemplo que hablábamos la semana pasada con tu compañero Zalo, cuando hablábamos de la gestión de corzas, que claro, de la comparación de los primeros años en los que se hacían las jornadas de corzas, que se llegaban a batir 100 y pico corzas, a estas últimas en las que se han abatido a lo mejor 38, 40 corzas, no significa que la población de corzos esté disminuyendo y que vaya menos, sino significa que durante estos años se ha hecho una gestión y que ya no hay que extraer las corzas que se extraían antes porque la población está equilibrada. O sea, ya estamos llegando a unos números de extracciones normales, no a lo que veníamos de antes. No significa que haya menos corzos porque se estén muriendo o porque los estén, yo qué sé, afectando más algún parásito o alguna enfermedad, simplemente porque se está haciendo una gestión adecuada. Sí, en ocasiones tenemos que ser cautos cuando hacemos algún tipo así de afirmación, pero bueno, para eso está también la ciencia, para de los rumores, de las hipótesis, pues también dar certezas. Otro, iba a decir personajes, pero no, son la figura del guarda, ¿no? Aparece varias veces y en diferentes capítulos y en todas tus travesías, tanto en América, en Inglaterra, aquí en España. ¿Te han marcado a ti los guardas en toda tu trayectoria, tanto cinegética como profesional? Sí, porque para mí no hay nada como hablar con un guarda. Para mí tampoco. Son auténticos. Hay algunos, a ver, evidentemente de todo hay. Sí, pero sí, sobre sí. todo los guardas, guardas ya con experiencia. A mí me gusta mucho la gente del campo porque yo me considero, vengo de una familia del campo, una familia rural. Y para mí, yo lo primero que me fijo es cuando estoy con un guarda o alguien del campo, cuando le doy la mano, esas manos trabajadas y que se suelen corresponder también con una mente trabajada, o sea, con gente que tiene mucho conocimiento, que a lo mejor nunca ha escrito un libro o un artículo. Pero les hace falta. No les hace falta, o sea, bueno, en fin, a mí me parece gente extraordinaria, con un conocimiento brutal y bueno, pues muchos guardas que he conocido me han cautivado. Y bueno, por eso hablo de ellos en el libro, porque bueno, pues tanto en España, en Inglaterra, en otros sitios, me parecen gente especial y además tiene ese toque de viejo oficio que bueno, que está no digo que esté en riesgo de desaparecer, pero bueno, cada vez hay menos guardas, porque también es una vida dura, solitaria, que no todo el mundo está preparado y echar un rato con esa gente, un almuerzo, un café, yo creo que vamos, para mí es un placer. Y guardas que también han vivido su etapa dorada con lo que hemos hablado antes, ¿no? De hacer esa transición de cuando se cazaba por supervivencia a cuando se pasó a cazar por actividad,
por hobby prácticamente, es en ese tránsito, en los años en los que ya se empezó a cazar más por hobby, que no había esa necesidad para comer, ahí fue cuando los guardas adquirieron mucha importancia y son de los que, como tú dices, que te marcan. Sí, hay guardas. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer guardas ya mayorcetes, pues que te hablan de, volvemos a esos años 50 y 60, ¿no? Cómo era la actividad que ellos hacían en esos momentos, con muy pocos medios, por supuesto sin adelantos como un teléfono móvil ni nada parecido. Es verdad, es verdad. Trabajando pues muchos días estando al raso, detrás de furtivos. Bueno, me parecen historias que a mí de verdad es que me cautivan y que nos retrotrae a un poco a de dónde venimos, ¿no? Nos pensamos que hemos sido un país desarrollado siempre y no es así. Y hasta los guardas tuvieron sus años dorados, yo diría hasta los años 80, pero bueno, hubo esa plenitud, incluso 90 también, sí. Claro, pero luego ya han ido un poco mermando. Entonces, bueno, y muy importante, nosotros vemos una relación entre cotos bien gestionados, especies y espacios bien conservados y la presencia de guardas. Son fundamentales. Total. Y sin ellos, no digo que no sea posible tener caza silvestre, pero es muy complicado. Son fundamentales y los bueno, ojos, desde la fundación siempre pensamos que son un elemento clave. Totalmente. Además, bueno, pues sí, hay muchos cotos, muchas sociedades de cazadores que tienen contratado un guarda, pero bueno, pues se pasa a lo mejor 2 o 3 días, al final hay que hacer una gestión, ¿no? Y teniendo una persona todos los días, aparte de generar un empleo y de mover la economía rural, pues es importantísima para el tema de la gestión, la conservación. Yo, como tú dices, yo tengo recuerdos de guardas que les dabas la mano, dices, madre mía, qué mano. Pero es que luego, claro, le mirabas a la cara y tenía la cara, pues eso, curtida, morenos, curtida de estar todo el día en el campo, ¿no? Y de llevar los típicos guardas de llevar el 22 que llevaban colgado siempre en su moto, que yo eso lo he vivido, y para mí estar con esas personas, bueno, yo de hecho conocí a uno que llevaba un pastor alemán con él y cazaba con él, incluso con el pastor alemán, y yo de lo que aprendí de aquel guarda, pues no se me olvidará en la vida. Sí, eso, lo del pastor alemán es que bueno, yo ya casi no lo he visto, pero hubo un tiempo, claro, se decían los perros lobos, tengo una perra loba tal, y era un pastor alemán, y era frecuente verlos, bueno, aparte de los guardas, incluso en realas, gente que cazaba con perros, y había gente que llevaba los pastores alemanes, y eso ya un poco ha desaparecido, pero por eso te decía que bueno, que eso también lo he visto yo. Has hablado ahora de la gestión de los guardas, la importancia que tienen en los cotos. A lo largo de la charla hemos hablado de ese cambio en la caza. Hace años, pues hablar de gestión cinegética era algo impensable. Ahora la gestión cinegética es clave para el equilibrio de muchas especies, como tú has dicho, y la figura de los guardas totalmente. ¿Crees que hay suficiente conciencia sobre este aspecto en la sociedad, en el sector cinegético? Yo creo que sí que hay conciencia de la necesidad de gestionar, pero lo que no hay en muchos casos es suficientes fondos o por lo menos no se facilita que haya esa gestión. Nosotros estamos, como sabes, pues en proyectos como Rufa, Coturnis, el proyecto Framework, en el cual pues estamos pues intentando que haya más medios o haya una agricultura distinta, porque la realidad es que en la mayor parte de los cotos los cazadores no pueden gestionar el hábitat. Entonces hay ciertas cosas de la gestión que aunque se reconocen no se hacen. Y hay otras cosas, otros aspectos que yo creo que ya nos estamos poniendo las pilas, como es el caso de la monitorización. Pues los censos, sí. Exactamente, y el tema también de la caza sostenible, hay cosas que se están haciendo, pero quizás el gran meollo de la cuestión, que es poder gestionar pues al fin y al cabo el espacio natural en el coto de caza, pues eso todavía nos está costando. Se está avanzando poco a poco con las últimas reformas de la PAC, pero nos está costando. Entonces sí que hay mucha conciencia, pero todavía no hay posibilidad real de materializarlo, y eso nos mata.
hablando en plata. Bueno, sobre esto ya entraremos dentro de 3 o 4 semanas cuando nos veamos en Cinegética, que lógicamente pues me pasaré a veros por el stand de la Fundación Artemisan, pues para que nos pongáis al día de los censos que tenéis ahora en esta época del año en marcha, resultados y bueno, pues todo lo que se pueda hablar de ese gran trabajo que lleváis a cabo. Pero como tú has dicho, tenemos un gran problema, y esta semana precisamente salía una noticia tanto en medios generalistas como en medios de caza, pues de ese bajón que ha dado la caza, en cuanto a que nosotros somos conscientes porque vemos la edad media de los cazadores. ¿Crees que hay un problema con el relevo generacional en la caza? Sí, hay un problema que además venimos arrastrando desde hace tiempo. Y de hecho, pues estamos terminando el segundo estudio sobre el impacto socioeconómico y ambiental de la caza en España, que lo hicimos en el 2016, la primera vez, y nuestros resultados son bastante parecidos a estos resultados que se han publicado, en el sentido de que el porcentaje de cazadores, vamos a decir, que tienen menos de 25 años, es muy bajo en comparación con otros rangos de edad. Sí, más de 50 a lo mejor. Exactamente. Entonces tenemos ese problema ahí. Hay formas para poder comenzar a remediarlo. ¿Cómo podríamos atraer a más jóvenes esas formas? Porque bajo tu punto de vista, ¿qué soluciones podrías dar? Porque siempre se habla de las típicas de pues intentar abaratar las licencias. En cuanto a los permisos de armas, pues lógicamente la licencia de armas, eso tiene que ser lo que es, el examen y punto, ahí no hay más. Pero sí, a lo mejor abaratar tasas en ese sentido, o facilitarles el acceso a determinados cotos, introducirles en la caza. ¿Cómo podríamos atraer más a los jóvenes? Bueno, hay bastantes estudios en este sentido, así a lo largo del mundo, para ver cómo reclutar, que se dice así en inglés, cómo reclutar más cazadores. Nosotros decimos incorporar. Realmente, yo creo que voy un poco así a tirarme a la piscina, sí, pero hay 2 cosas claves. La primera es dar oportunidades de caza. Es decir, hay mucha gente que si no tiene un familiar, un amigo, para ir a un coto, hay gente que tiene difícil encontrar un coto. Entonces hay que fomentar. Sí, si no tienes un pueblo, al final. Exactamente, claro. Eso es. Por ejemplo, ahora mismo hay iniciativas, desde hace tiempo ya se hacen, por ejemplo, en Extremadura y en Andalucía, a través de las federaciones autonómicas, para crear esas oportunidades. Entonces eso tiene que ser lo primero. La Federación Extremeña hizo lo de morralero por un día, invitaba a gente que no había tenido contacto con la caza, ir de morralero, eso está muy bien, y la Federación Andaluza ahora está haciendo otra iniciativa. Y por otro lado, está el proceso de tener un mentor. O sea, por ejemplo, sabemos que hay muchos padres y madres que tienen niños, niñas, son claves para que pueda haber nuevos cazadores. Evidentemente no vamos a obligar a nuestros hijos y nuestras hijas a ser cazadores, pero si apoyamos a esos padres, es muy posible que nuestros hijos e hijas se hagan cazadores. Entonces tiene que haber esas 2 cosas, oportunidades de caza y mentorización, ¿vale? O sea, que haya un mentor y ayudemos a ese mentor, ¿vale? Totalmente. Y hemos hablado de ese problema en relevo generacional, esas posibles soluciones, y desde la manifestación del 20M, que también la tratas tú en tu libro, yo creo que ahí el sector de la caza dio un cambio, fue un antes y un después, marcó un antes y un después. Se nos ve también de forma diferente desde fuera, desde el público general. ¿Cómo ves el futuro tanto del sector cinegético como de la caza, tanto en España como en el mundo? Pues el futuro es incierto, Javier, es complicado, porque al final las sociedades, lo que es la sociedad rural tiende a ir a menos. Pensábamos que con el COVID iban a volver mucha gente al pueblo y no ha sido así. Bueno, ¿vale? Sí, han vuelto, se han empadronado, pero no. Claro, pero algunos se empadronan, pero luego no hace vida, ¿no? Entonces, esa ilusión de, pues se va a volver al pueblo y tal, de forma no masiva, pero de forma significativa, no ha sucedido, ¿vale? Perdón, entonces, yo veo mucha incertidumbre, pero bueno, la población rural yo no creo que
que la vayamos a recuperar. España somos un caso muy concreto porque seguimos muchos vinculados a los pueblos, entre otras cosas, por la caza, porque podemos cazar y podemos hacer otras actividades. Entonces yo, en cuanto a lo que es los cazadores, y acabamos de hablar de ello, pues esta tendencia creo que va a ser difícil de revertir, por lo menos a medio largo plazo. Pero bueno, se pueden hacer cositas. Lo que no sé, lo que también tengo mucha incertidumbre es qué va a pasar con las especies de caza, porque llevamos muchos años con un declive de las especies de caza menor. Eso no tiene por qué seguir así, puede cambiarse. Lo mismo me pasa con la caza mayor, que hemos tenido una plétora hay mucha caza mayor, pero eso puede cambiar. Y veníamos de todo lo contrario, o sea, veníamos... Exactamente. Vamos. Exactamente. Entonces eso puede cambiar también de la noche a la mañana. Entonces yo la verdad que no... sí que tengo certezas de que el rural creo que va a seguir un poquito para abajo, y no sé lo que pasará con las especies cinegéticas. Yo lo que sí que puedo afirmar es que seguirá habiendo cazadores, persistiremos, fluctuaremos y seguiremos estando ahí seguro. Pero mira, eso que dices tú que comentabas ahora de la vuelta a lo rural, una de las cosas buenas, por ejemplo, que tiene las redes sociales es, yo conozco varias cuentas de Instagram, sobre todo, y de TikTok, de gente joven, de gente de hasta 30, 35 años, que bueno, pues vuelven al pueblo, o que deciden dejar toda la ciudad y se vuelven al pueblo. Bueno, también un poco llevados por el tema de las redes sociales, pues para generar contenido y tal, pero también porque tienen esa iniciativa y eso que les sale de dentro de querer hacerlo, porque el querer tener ese cambio, pues es porque te llama algo la naturaleza, o porque te llama algo del mundo rural, y quieres trabajar o vivir de ello, porque aparte también te ves abocado a ello, porque en la ciudad, pues al que le guste vivir bien, pero las posibilidades de tener una casa, de sobrevivir el día a día, pues en una ciudad es más complicado que hacerlo en un mundo rural, ¿no? Sí, es muy, muy, muy complicado. Cada vez vemos más casos de gente que ya no puede aguantar en la ciudad por muchos motivos, como está la vivienda, la vida en general, por motivos económicos, evidentemente, y se lanza a volver al pueblo. Es complicado, pero bueno, es un hilo de esperanza que hay ahí. Pero también hay que decir, Javier, que yo lo que veo es que también hay que estar preparado para vivir en los pueblos. Es decir, no solamente, aparte de que tengas trabajo, que es muy importante, lógicamente, el español del siglo XXI, el español medio, pues está acostumbrado a una serie de comodidades. Exactamente. Y bueno, evidentemente, pues en el rural, servicios, sí. Eso es, en muchas ocasiones no hay servicios. Entonces todo el ánimo a la gente que vuelva a los pueblos, pero si no se dota de esos servicios es difícil. Hace un tiempo vi los resultados de un congreso sobre despoblación, y hablaba de la importancia de los pueblos, vamos a decir, cabecera, ¿no? De pueblos que tienen su consultorio médico, su farmacia, su supermercado. Si esos pueblos persisten, se puede mantener los pequeños pueblos que hay alrededor, pero si desaparecen, pues es una ruina. Y eso es un problema muy grande, pues en sitios, bueno, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura. Ahí es donde está un poco el problema. Sí. Al final yo creo que, salvo a lo mejor comunidades en las que está todo más centralizado, tipo Madrid, Cataluña, a lo mejor en la zona de Barcelona y tal, pero el resto de autonomías yo creo que todas tienen ese mismo problema, ¿no? Que está la población concentrada en pueblos, o en pueblos grandes, o ciudades más o menos medianas, grandes, en las que tienes, pues como mínimo, pues un consultorio médico, un hospital cerca, un servicio pues para comprar, etcétera, etcétera, pero que si en el momento en el que no esté eso, pues al final hay que ser conscientes que la vida en un pueblo es complicada, que hay momentos de soledad, hay momentos en los que te puedes poner malo, y si no tienes un centro médico cerca te tienes que desplazar 30 o 40 kilómetros. Sí, es así, pero bueno, también decir que nuestros padres y abuelos, y hay mucha gente que sigue viviendo en los pueblos, o sea
que poder se puede. Hombre, claro que se puede. Vamos, yo doy fe de ello. Claro, o sea que lo único eso, que no todo el mundo está preparado. Bueno, por ir terminando, porque si no nos vamos a alargar, el libro, ¿dónde se puede conseguir? Y luego, pues, si va a haber algún evento próximamente donde vayas a tener el libro y la gente lo pueda adquirir o lo vayas a presentar. Pues sí, el libro se puede adquirir en luaediciones.com. Lua, L-U-A. Eso es, todo seguido, luaediciones.com. Ahí está el libro disponible. Y bueno, pues para la gente que vaya a Cinegética, yo estaré el sábado y el domingo, y el sábado vamos a hacer una firma de ejemplares. Todavía no sé la hora porque tenemos ese taller para los más pequeños, sí, sobre caza, que animo a toda la gente. Lo organizamos junto con otras organizaciones como la Federación Española, como DIVE, y insisto, habrá una firma de ejemplares. Pondremos la hora, y el sábado pues todos los que os animéis a venir, pues allí estaré y os firmaré gustoso el libro. Bueno, yo tengo la suerte de que ya le tengo firmado, además claro, con una dedicatoria bien bonita. Y bueno, pues la presentación, has hecho ya 2 o 3, y he visto que te han hecho a lo mejor, y te han hecho también alguna entrevista en algún medio de comunicación. Sí. O sea sí, que en Ciudad Real lo presentaste, yo creo, ¿no? Sí. Hicimos la premier, fue en Ciudad Real. Vamos a hacer una presentación en Soria. Bien. Y no sé si haremos otra en Madrid. Y bueno, pues poco a poco vamos a seguir con la promoción. Fenomenal. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todos los oyentes del Morral, cazadores o no cazadores? Porque es verdad que el libro está orientado, es para, vamos, lo vamos a adquirir casi la mayoría cazadores, pero que es un libro que también lo pueden leer no cazadores. Por eso te pregunto, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Bueno, el mensaje es que yo este ensayo lo he escrito tanto para cazadores como no cazadores, y un ensayo pues distinto, en el que veo la caza desde distintos puntos de vista y vamos a decir sin complejos, la verdad. Y así es como me gustaría, sobre todo la gente que no conoce la caza, que viera nuestra actividad sin complejos, que se despojara de estereotipos, que tuviera un poco la mente abierta, y ojalá pues el libro ayudara a ello. Tengo que decir que comenzamos la segunda edición. ¡Ole! Entonces bueno, pues ojalá que más gente se anime a coger el libro, que por cierto, sí que tengo que decir que he recibido muchas críticas positivas, pero también alguna negativa porque es muy breve, pero chico, no tenía más que contar, así que es lo que ha salido. Bueno, será, yo creo cerca de 100 páginas tendrá, ¿no? A ver, espera que te lo digo ahora mismo. Bueno, son 93 páginas 90, sí. Al final, y en esta segunda edición, por cierto, que me han pedido que... Es un detalle, pero hay que decirlo, que aumente un poquito el tamaño de la letra, lo he hecho, entonces ahora son algo más de 110 páginas, pero vamos, se lee en una sentada. Bueno, sí, no, además se lee bien, es fácil de leer, fácil de entender, y como hemos hablado, pues te sientes identificado en muchas de las afirmaciones y de los anécdotas que has vivido, y que, bueno, pues la verdad es que... un ensayo, un libro que merece la pena leer, que a mí me ha gustado un montón. La caza que nos parió, ensayo sobre una de las actividades más odiadas y desconocidas de Occidente, por nuestro protagonista de hoy, Carlos Sánchez. Gracias por tu nuevo paso y colaboración con el Morral. La verdad es que es un placer contar siempre contigo, y como siempre te digo, gracias por demostrar y luchar incansablemente por la caza, la conservación y la gestión, y por apoyar la caza siempre desde la ciencia, pues como hemos dicho, siempre es la base de todo, y que lo has plasmado en el libro muy bien, en el ensayo, en el libro, como tú quieras. Muchas gracias a ti, Javier, y tú también eres una de esas personas que vives este sector, que luchas, que comunicas, y aquí cada uno ponemos nuestro granito de arena, desde el guarda levantándose a las 5 de la mañana para hacer una espera, hasta tú y yo aquí haciendo esta entrevista. Claro, al final esto es un equipo, y todos remamos o intentamos remar en la misma dirección, que es de lo que se trata, aportando paladas para
ir hacia adelante, que es lo que tenemos que hacer. Así que nada, bueno, Carlos, pues nos vemos en la feria y nada, que muchísimas gracias y que mucha suerte, que sigas vendiendo muchos libros porque también es importante la divulgación. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Javier, gracias. El Caldén Outdoor y HIC Micro, tecnología líder para tus aventuras de caza, patrocinan este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 418. Espero que os haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado un morral súper completo. Hemos empezado con la charla con Rocío de Andrés, que nos ha adelantado todas esas novedades y lo que va a suponer la Feria Cinegética SCI 2025. Nos veremos por allí. Yo estaré el viernes y el sábado, este año sin stand, pero siempre presente para acercaros pues las novedades y lo que vayamos charlando con diferentes stands que estén presentes en la feria. Así que más adelante lo podréis escuchar. Después hemos tenido el pronóstico del tiempo con Jorge Rey y resumen de noticias. Y para cerrar la charla, la maravillosa tertulia que acabamos de tener con nuestro amigo Carlos Sánchez y la presentación de su libro La caza que nos parió, en el que pues hemos podido charlar de toda esa evolución que ha sufrido el sector de la caza, cómo fue el salto de entender la caza como necesidad para comer, como supervivencia, al salto pues caza por hobby, ¿no? Por esa afición que tenemos, la importancia que tiene el respetar cualquier modalidad cinegética, siempre que sea legal, y saber que tenemos que remar todos en la misma dirección, intentando ayudar a todo ese relevo generacional, pues entender las diversas especies cinegéticas y colaborar como se pueda, de la manera que podamos, pero todos en la misma dirección. El libro, bueno, lo acabáis de escuchar, La caza que nos parió, lo podéis encontrar si lo ponéis en Google, os va a salir seguro. Y como he dicho, pues espero que haya sido de vuestro agrado. Yo me voy a despedir hasta dentro de 7 días, que volveremos con un nuevo morral que ya tenemos en marcha. Y ya sabéis, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.